muy poco se aprobó la Ley Bases o Ley Omnibus en la Cámara de Diputados y ahora mismo se está tratando en la Cámara de Senadores. Pero, ¿de qué trata la ley? ¿Cómo te va a afectar a vos? ¿Y realmente nos conviene que se apruebe? Bueno, vamos a hacer un resumen yendo tema por toda la ley. Y en serio, quédate porque estuve buscando por YouTube videos de este estilo y creo que no encontré ninguno tan completo como este. Bueno, primero que nada hay que entender que se están votando dos cosas, la Ley Bases y el paquete fiscal, que son dos cosas distintas. Vamos a ir primero por la Ley Bases. Directamente empezamos. Lo primero que tenemos es la reorganización administrativa. Resulta que el Congreso faculta al Poder Ejecutivo Nacional a poder intervenir organismos, como por ejemplo el Instituto de la Yerba Mate, que hace unos meses la habían eliminado. Aunque hay excepciones, o sea, organismos que no se van a poder intervenir, donde por ejemplo los más conocidos son el INCA, el CONICET o la CNB. Básicamente esto se hace por dos motivos. Primero, para ajustar, o sea, para rajar un montón de empleados públicos. Se dice que gracias a la potestad que le dan al Poder Ejecutivo para poder modificar organismos, hay más o menos 120.000 empleados públicos que están en riesgo de ser despedidos. Y el segundo motivo es para eliminar las regulaciones que estos organismos dictan, que según el gobierno muchas de ellas puede que sean negativas para la economía. Aclaro que en este video yo más que nada voy a estar haciendo una descripción de lo que se va a hacer y les voy a decir las intenciones que están detrás de lo que se va a hacer según mi criterio, pero no voy a hablar tanto de si yo creo que está bien o está mal. Además se van a poder intervenir empresas públicas y fondos fiduciarios y se van a poder eliminar algunos fondos fiduciarios y también privatizar estas empresas públicas. Entre las que tenemos a, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial o la NASA. Pero no, esa NASA no, esta NASA. La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Después tenemos como 30 artículos hablando solamente de eliminar y agilizar trámites, lo cual está muy bien, pero bueno, tampoco me voy a detener en eso. Y después tenemos modificaciones importantes al empleo público. Resulta que hoy existe la situación de disponibilidad, o sea, cuando un empleado público lo despiden, queda en situación de disponibilidad por 6 a 12 meses. Y en ese periodo, si surge una vacante, sí o sí lo tienen que contratar, ignorando al resto de empleados, por más que incluso estén mejor capacitados. Y recién, después de que pasen de esos 6 a 12 meses sin que nadie lo contrate, ahí es que lo indemnizan. Bueno, lo primero que cambia es que antes, si vos estabas de licencia, no podías entrar en periodo de disponibilidad. Ahora sí. Antes, para mover geográficamente un trabajador de un lugar a otro, se requería el consentimiento del trabajador. En cambio ahora ya no se requiere el consentimiento del trabajador. Yo imagino que esto se hace para mandar a trabajadores súper lejos, de manera que les quede recontra incómodo, entonces los obligás a renunciar sin pagarles indemnización. O sea, es una manera que tiene el Estado de despedir sin pagar indemnización, o sea, ahorrándose costos. Después también hay un artículo de la Ley de Empleo Público que dice que cuando vos elegís un empleado público, cuando lo vas a contratar, tiene que ser en base a un sistema de elección por mérito, aptitudes y qué sé yo. Pero que eso lo tienen que controlar y promocionar los sindicatos. Bueno, por suerte se quitó la parte de los sindicatos. Luego, cuando un empleado público está en condición ya de jubilarse, el Estado te puede intimar para que lo hagas, pero te da un año de tiempo para que vos puedas seguir trabajando y después recién te jubilás. Bueno, ahora se quitó ese año. Después también se prohibió que los empleados públicos durante jornada laboral realicen actividades relacionadas a campañas electorales o políticas, lo cual es una vergüenza que sea necesario prohibir esto, pero bueno, al parecer lo es. De todos modos, por más que se prohíba esto, en la práctica va a seguir sucediendo, pero bueno. Lo que viene ahora es una locura. Hoy en día a un empleado público se lo puede suspender solamente si falta más de 10 veces. O sea, si vos tenías a un tipo que faltaba 10 veces en el año, no lo podías suspender. Entonces, claro, los tipos te metían fin de semana de 4 o 5 días sin ningún tipo de castigo, igual que en el sector privado, ¿no? Bueno, ahora lo que se cambia es que el límite es de 5 faltas, no de 10. ¿Es lo ideal? La verdad que no, pero esta ley lamentablemente es bastante así. Son todos cambios pequeños que no son cambios grandes porque hubo negociaciones en el medio, o sea, porque tenés a la oposición en el medio no dejándole hacer al oficialismo todo lo que él quisiera. Aunque igual hay rubros en los que sí hay cambios muy fuertes que los vamos a ver después. Después, para imponer cesantías, o sea, para despedir a un empleado público, también tenías que esperar a que tenga 10 faltas o falte 5 veces seguidas. Ahora solamente es cuando tenga 5 faltas o falte 3 veces seguidas. O también cuando tengan calificaciones insuficientes en el trabajo más de 3 años alternados o 2 años consecutivos. Cuando antes era de 3 años consecutivos y 4 años alternados. O sea, prácticamente podías tener al tipo laburando mal la mitad del tiempo y aún así no lo podías despedir. Interrumpo para hacerte acordar que te puedes suscribir. Ahora también se puede exonerar a un empleado público, o sea, despedirlo cuando pierde la residencia permanente, cuando antes era solamente cuando perdía la ciudadanía. Esto imagino que es porque había un montón de chantas laburando afuera, o sea, tipos que no residían en Argentina, pero que eran ciudadanos argentinos, entonces aún así los tenía el Estado contratado. También suponete que te mandaste una cagada y el Estado te tenía que apercibir. Bueno, hoy en día si el Estado tarda más de 6 meses en apercibirte, vence. En cambio, con esta ley se cambia ese periodo a un año, para que el Estado tenga más margen para percibirte si te mandaste una cagada. Y también el descuento que se le va a hacer a los empleados públicos por hacer huelgas va a ser proporcional a las cantidades de horas que no trabajaron. Fíjate que todas las reformas de empleo público van en el sentido de hacer el empleo público un poco más racional y comparable al empleo privado. O sea, la verdad que me parecen todas bastante coherentes. Aún así el empleo público es muy distinto al empleo privado y sigue estando muy protegido. Pero bueno, hasta acá la reforma del empleo público. Bueno, ahora toca la obra pública. Primero se le dan permisos al Estado para poder reducir aún más la obra pública. También se da el permiso para que el Estado entregue a empresas privadas obra pública sin terminar y que después las empresas privadas puedan cobrar por el uso de la obra que
que terminaron. Luego, si el Estado subsidia las tarifas de uso o si no las subsidia, es otro tema. Ahora también, para hacer un contrato de obra pública, sí o sí tiene que haber una licitación. O sea, suponete que el Estado quiere hacer un puente, se tienen que ofrecer un montón de empresas y el Estado tiene que elegir la mejor. Así, si el Estado elige una que es muy mala y muy cara, ya sabes que es por corrupción. Bueno, antes todo este proceso no hacía falta. El Estado podía contratar directamente a la empresa que se le cante el ojete y por eso había tanta corrupción con la obra pública. Y la va a seguir habiendo, pero bueno. Y bueno, en general todos los costos, las tarifas y las ganancias que van a tener las empresas cuando hacen estas obras se va a negociar constantemente con el Estado. Luego tenemos una parte que habla sobre la promoción del empleo en blanco. Con esta ley, si una empresa tenía a un empleado no regularizado, cuando se lo blanquee se le perdonan muchas multas que debería haber pagado al momento de regularizarlo. Y además se le perdonan el 70% de los aportes de jubilación y esas cosas que no pagó la empresa. O sea, creo que al empleado le cuentan igual los aportes, simplemente que no lo tiene que pagar la empresa. El Estado lo subsidia y ya está. Aún así, solamente se puede regularizar gente que hayas tenido hasta 60 meses atrás. O sea, si tuviste un tipo sin regularizar hace 20 años y bueno, no entras en esta ley. Y esta oportunidad que da el Estado solamente cuenta hasta 3 meses después de que salga la ley. Con lo que después de estos 90 días vuelven todas las multas de nuevo. Por lo que es una oportunidad interesante para blanquear un montón de gente. Veremos si se da. Después tenemos el título que se refiere a la modernización laboral. Se va a crear un importe único para las obligaciones laborales de todos los empleados de una empresa que tenga 12 trabajadores o menos. O sea, según entiendo, si tu empresa tiene 12 trabajadores o menos, los aportes que pagas de obra social, de jubilación, etc. es el mismo monto para todos los trabajadores. Así se simplifica, pero no explicaron cuál va a ser el monto. Ahora también se va a poder denunciar la falta de registración laboral por internet, así que ojo con esto. Y ahora también, cuando se vaya a contratar a alguien, no hace falta que sí o sí lo registre el empleador, sino que también puede hacerlo el empleado. Y también se bajan intereses de deuda por no haber registrado a alguien y también se proveen mecanismos que facilitan el pago de esa deuda, con lo cual castigan menos el blanquear a un empleado. También tenemos que se modifica la ley del trabajo. Primero que nada, suponete que tenés una empresa y contratás a una empresa de limpieza para que venga a limpiar a tu empresa. Bueno, hoy ante la ley se considera que esos empleados son tus empleados también, no solamente de la empresa de limpieza, con lo que toda la responsabilidad era tuya, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Vos estás contratando un servicio de limpieza, no empleados de limpieza. Los empleados de limpieza los contrata la empresa para poder proveer el servicio. Bueno, se quitaron varias responsabilidades que vos tendrías en este caso, aunque no me queda bien claro cuáles son. Bueno, también tenemos el periodo de prueba, que es básicamente un periodo en el que te pueden contratar y si te rajan durante ese lapso de tiempo no tendrían que pagar indemnización. Hoy es de 3 meses, pero con esta ley se aumenta a 6 meses. Y si la empresa tiene menos de 101 trabajadores, se aumenta a 8 meses. Y si tiene menos de 6 trabajadores, aumenta a 1 año. Pero ya no se puede abusar más del periodo de prueba. O sea, vos no puedes contratar varias veces a la misma persona en periodo de prueba para nunca pagar la indemnización. Si vos contratas a alguien que ya lo tuviste contratado en periodo de prueba, automáticamente queda registrado normalmente. Y ahora, durante el periodo de prueba, se tiene pleno goce de derechos. O sea, te pagan la seguridad social, las prestaciones por accidente y un montón de cosas. Lo único que ahora distingue al periodo regular del periodo de prueba es que no hay indemnización, nada más. Pero sí lo tienen en cuenta como periodo de aportes y cuando te incorporen, esos meses que estuviste en periodo de prueba se tienen en cuenta para la indemnización. O sea, si vos trabajaste un año en periodo de prueba y un año de manera regular y te despiden, te pagan una indemnización por 2 años de trabajo. Después tenemos el tema de la licencia de maternidad, sobre la cual se mintió muchísimo. La idea es que hoy la mujer tiene 45 días antes del nacimiento y 45 días después del nacimiento de licencia. Bueno, lo único que se modifica es que de los 45 días anteriores, solamente si la mujer quiere se pueden reducir a 10. Pero todos los días que se haya quitado de licencia antes del nacimiento los va a tener después del nacimiento. O sea, si antes del parto la mujer decide tener solamente 10 días de licencia, después del parto va a tener 80. Con lo cual no se quita ningún día de licencia, solamente se le da a la mujer más margen para decidir cuándo tenerlos. Y después se aumentan las indemnizaciones por despido por motivos de raza, de nacionalidad, de religión, etc. Después, dentro de todas estas modificaciones al trabajo, tenemos el tema del fondo de cese laboral, que es lo siguiente: si el sindicato y las cámaras empresariales se ponen de acuerdo, o sea que no es obligatorio y no va a suceder siempre, se puede reemplazar el sistema de indemnizaciones por el sistema de fondo de cese laboral. O sea, el empleador te retiene como máximo todos los meses un 8% de tu sueldo para que después, cuando te despida, pueda usar ese dinero para pagarte una indemnización. Y el monto de esa indemnización tengo entendido que se negocia antes, cuando te contratan. Aunque la negociación imagino que no necesariamente se tiene que hacer entre empleado y empleador, sino que la van a hacer, imagino, los sindicatos con las cámaras empresariales. Además, la ley establece que la guita que te saca la empresa todos los meses de tu sueldo, la empresa va a decidir cómo la va a ahorrar, aunque sí o sí tiene que ahorrarla, o sea, no puede hacer cualquier cosa con la plata. Y si quiere invertir en un fondo para que esa plata vaya generando intereses, corre todo a cuenta de la empresa, o sea, la empresa tiene que pagar todo. Igual haga lo que haga con la plata, está obligada a pagarte lo que pactaron. Aunque ya te digo que acordate que esto no necesariamente va a reemplazar en todos los casos al sistema de indemnizaciones, sino que es voluntario y hay que ver si los sindicatos y las cámaras empresariales se ponen de acuerdo, capaz que no. Luego tenemos uno de los cambios más importantes de toda la ley base, que es la incorporación de la figura de colaborador. Básicamente, si sos independiente, si trabajas con alguien, no va a hacer falta que lo
contrates en relación de dependencia, sino que vas a poder tenerlo como colaborador. Hasta 5 colaboradores se pueden tener. Todos van a aportar para su jubilación y para su obra social, como siempre, pero corre a cuenta de cada uno y no hay indemnizaciones, porque no hay relación de dependencia. Y esto es fundamental para un montonazo de empleos tipo albañiles, choferes, electricistas o cosas así, o en general para un montón de pymes. Y para mí, si esto llega a salir, se va a empezar a aplicar en masa. O sea, va a haber un montón de personas que empiecen a trabajar como colaboradores, sobre todo en las pymes. Y yo considero que esto es muy bueno para la creación de empleo en blanco y para la prosperidad de las pequeñas empresas. Después tenemos la reforma del empleo agrario. Un pelotudo del Frente Izquierda la otra vez dijo que en el campo, como los trabajos solamente suelen durar un par de meses, o sea, son por temporada, las empresas durante la temporada van a contratar en periodo de prueba y después cuando termine la temporada te rajan y así nunca te terminan de contratar como corresponde, sino que siempre en periodo de prueba. A los trabajadores agrarios son uno de los peores que están en condiciones. 1 millón de trabajadores, cerca del 65% precarizado, trabajo estacional, temporario. Entonces imagínense que a los pocos que tienen un trabajo por tiempo indeterminado, ahora se le incluye esta modificación de un tiempo de prueba. Entonces uno se pone a pensar, claro, si hay un tiempo de prueba de 6 meses u 8 o hasta un año y una cosecha se produce en 3 meses, en 4, en 6, prácticamente los empresarios están invitados a tomar a la gran mayoría de los trabajadores como tiempo de prueba. Bueno, la ley dice literalmente que esto no se puede hacer. O sea, este chabón parece que ni siquiera leyó la ley. Este pelotudo cobra 2 palos ahí y está al pedo. Aunque bueno, esta definición la verdad que le cabe a la mayoría de los diputados. Además se quita la obligatoriedad de la bolsa de trabajo, que en el campo básicamente si vos querías tener un empleo en algunos sectores sí o sí necesitabas estar anotado en la bolsa de trabajo. O sea, literalmente una lista. ¿Que cuál era el problema? Bueno, que esta bolsa de mierda la manejaban los sindicatos. Bueno, ya no va a ser obligatorio estar en esa bolsa para que te contraten. Y luego además hay un par de derogaciones de artículos de leyes que tienen que ver con el tema de las indemnizaciones por despido. Acordate que puedes compartir el video, si te está siendo útil puedes compartirlo. Por ejemplo, hoy en día, si te intima el sindicato o un empleado y terminan en juicio, cuando un empleador que no tenía registrado a un empleado lo pone en blanco, tiene que pagarle 1/4 de sueldo por cada mes que trabajó el empleado en los últimos 2 años. Si luego ponerlo en blanco en los próximos 2 años lo despedís, se duplican las indemnizaciones cuando los despidas. Bueno, esto ya no corre más. Después también no corre más un artículo que dice que cuando despidas a alguien, si en algún momento de todo el periodo vos no le pagaste, aunque sea un mes de aportes de jubilaciones o de obras sociales, de indemnización le tenés que pagar un sueldo más. Y tampoco cuenta más que al momento de despedir a alguien, si lo tuviste en algún momento sin registrar, se duplican las indemnizaciones. De todos modos siguen existiendo un montón de leyes que duplican y aumentan las indemnizaciones, de manera que se puede dar muy seguido que un tipo que trabajó 3 o 4 años nada más con vos termine cobrando como 30 salarios de indemnización. Pero bueno, ahora hay menos multas. Ahora vamos con la parte de energía, que es un montonazo, con lo cual vamos a resumir muchísimas cosas y vamos a ignorar otras pocas que realmente no termino de entender bien cómo funcionan. Ahora el Poder Ejecutivo no solamente dicta las reglas de política económica para la producción, la industrialización, la comercialización y etcétera de hidrocarburos, o sea de petróleo, con el criterio de que el país tenga abastecimiento, sino que también para maximizar la rentabilidad de las empresas. O sea, ya no se le va a poder decir más a una empresa que provea el petróleo súper barato para todo el país a pérdida. Y ahora yo creo que viene lo más importante de toda la parte de energía. Ahora también los gobiernos provinciales pueden autorizar a las empresas a hacer explotación de un montón de recursos, cosa que antes solamente podía hacer el gobierno nacional. Y es literalmente esta parte la que permite a la ley que se esté aprobando. O sea, el Poder Ejecutivo Nacional le tiene prohibidas a un montón de provincias poder explotar sus recursos. Y claro, a las provincias esto no les gusta nada porque se están perdiendo de explotar un montón de recursos y de obtener un montón de ganancias. Bueno, el gobierno nacional lo que les dijo es, bueno, está bien, yo le permito que ustedes exploten sus recursos, pero los diputados y los senadores que responden a los gobernadores de las provincias me tienen que votar esta ley. Sin este artículo, esta ley no podría pasar. Bueno, retomando, como les decía antes, ahora ya no se pueden fijar los precios para la comercialización de hidrocarburos por más que no abastezca el mercado interno. Aunque igual así, cada explotación de recursos de cada empresa tiene condiciones en particular con el Poder Ejecutivo cuando las negocie. Con lo que igual tal vez esto se termine aplicando. O sea, aún así no van a poder hacer cualquier cosa las empresas siempre y cuando se negocie bien desde el Estado. También se quita un 15% de impuestos fijo que había a las explotaciones y se deja que se negocie en cada caso. Y en general la ley les da un montón de cosas. En general les da más libertad a las empresas para que puedan explotar los recursos. No establecen que sí o sí tengan que explotar todo al máximo. El tiempo en el que pueden hacerlo es más flexible. Se les da
dan más permisos. La mayoría de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo Nacional ahora lo tienen las provincias, con lo cual las decisiones ahora las van a tomar más las provincias y no tanto el gobierno nacional. Y bueno, un largo etcétera. A modo de anécdota, algo bastante gracioso que dice el artículo 57 y 58 de la ley de hidrocarburos es que hay un impuesto fijo que existe que las empresas tienen que pagar sí o sí por explotar un territorio, pero estaba en pesos. Y claro, quedó recontra desfasado por la inflación. Por ejemplo, en cierto periodo particular, el impuesto era de 500 pesos por kilómetro cuadrado. Ahora, para que no quede más desfasado, se puso en barriles por kilómetro cuadrado. Y este mismo impuesto que les dije, el de 500 pesos, pasó a ser de medio barril por kilómetro cuadrado. Que para el día de hoy que estoy grabando esto es de $41. O sea, el impuesto se multiplicó por 82. Y bueno, hasta acá con hidrocarburos. Ahora vamos con el gas, al que se le aplican más o menos los mismos criterios. O sea, se le van a liberar más las exportaciones, no tienen que pedir tantos permisos ni cumplir con tantos requisitos, etcétera, aunque la ley no es tan exagerada como con los hidrocarburos. Y bueno, ahora viene una de las partes más polémicas, sino la más polémica, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, o sea, RIGI. Me imagino que han escuchado bastante hablar de esto, que es básicamente cuando una empresa viene y pone mucha plata, le bajan los impuestos. Este régimen va a durar por 2 años y se podría llegar a postergar por 1 año más. Aplica para aquellos que inviertan desde $200 millones, aunque según el rubro, este límite mínimo se puede subir hasta los $900 millones. La idea es que en los 2 primeros años sí o sí se tiene que invertir el 40% del monto, aunque también depende del rubro, este porcentaje se puede bajar al 20%. Esto es básicamente para que entre guita rápido al país, lo cual se necesita de manera desesperada. Te interrumpo para hacerte acordar que le puedes dar like. Después tenemos que las empresas que aplican este régimen van a tener un montón de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios, que son un montón. Hay 90.000 beneficios y la forma de calcularlos es una paja y es totalmente inentendible, pero más o menos en resumen son los siguientes. Se le exime de los impuestos a las importaciones, mientras que las importaciones estén relacionadas con la inversión, o sea, pueden traer por ejemplo maquinaria de afuera sin pagar ningún impuesto. Se les permite utilizar el 20% de las divisas el primer año, el 40% el segundo año y todas en el tercer año. O sea, a partir del tercer año, si una empresa genera dólares, no se le va a convertir a pesos la plata que genera, sino que se pueden quedar con los dólares. No se les puede aplicar cuotas ni regulaciones de precios ni nada. Van a dejar de pagar impuestos a las exportaciones después de 3 años y un montón de beneficios más, como que pueden deducir parte del IVA y se les exime de un montón de impuestos, pero bueno, es interminable. Y los que suscriban a este régimen tienen el beneficio por 30 años, aunque obviamente si no cumplen con ninguna de las condiciones que tiene la ley, se los revienta a multas. Luego, llegando casi al final de la ley bases, tenemos el cambio que se hacen en las jubilaciones. Resulta que antes, si llegabas a la edad jubilatoria, o sea 60 años para mujeres y 65 para hombres, sin tener los aportes necesarios para poder jubilarte, podías de todas maneras cobrar la jubilación, pero el Estado todos los meses de tu jubilación te sacaba una parte para cubrir la diferencia por los aportes que nunca pagaste. Diferencia que casi nunca se llegaba a cubrir, o sea, siempre pagabas menos que en el otro caso de que si hubieses pagado todos los aportes, con lo cual el Estado al final lo que hacía era subsidiarte parte de la jubilación, pero bueno. Este sistema se elimina completamente y se lo intercambia por el siguiente. Ahora, ya seas hombre o mujer, si llegas a los 65 años sin la cantidad de aportes necesarios para jubilarte, vas a cobrar el 80% de una jubilación mínima, más un extra por la cantidad de aportes que tengas. Y por último tenemos una parte que la metió la oposición de Prepo, o sea, esto no estaba en la ley original, que es básicamente un aumento de los impuestos al tabaco, que pasa del 70% al 73%. No sé, hubo bastante polémica con esto, pero la verdad que no nos vamos a detener en eso. Bueno, hasta acá la ley base, donde para mí lo más importante es el tema del RIGI, el tema de la figura de colaborador y el tema del petróleo para las provincias. Veremos qué resultado termina teniendo, pero ahora vamos con el paquete fiscal. Primero tenemos el régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Básicamente, si tenías deudas o infracciones con la AFIP hasta el 31 de marzo, te puedes anotar a este régimen, que ya te voy a decir lo que hace, hasta 150 días después de marzo, salvo que las deudas tengan que ver con seguridad social, ART, seguro de vida y varias excepciones más. Bueno, primero que nada, se van a anular todos los procedimientos penales que se estén realizando por estas deudas, a menos que no te suscribas al régimen a tiempo, obvio. Después, si pagas todas estas deudas en como máximo 30 días después de que salga la ley, te perdonan el 70% de los intereses resarcitorios o punitorios devengados. O sea, básicamente te reducen la deuda. Después, si pagas entre 31 y 60 días después, te perdonan el 60%. Si pagas entre 61 y 90 días después, te perdonan el 50%. Y de 91 días en adelante, te perdonan el 20%. Y en todos los casos, te perdonan el 100% de las multas que no hayas pagado hasta el 31 de marzo. Bueno, bien, todo lo que sea que la AFIP deje de romper las bolas, mejor. Después tenemos el régimen de regularización de activos, o sea, un blanqueo. Que gente que tenía cosas sin declarar, las declare, o sea, que pasen a estar en blanco y así el Estado ya le puede empezar a cobrar impuestos por eso. Pero a cambio de que la gente que las blanquee tenga ciertos beneficios, obvio. Porque si no, bueno, ¿por qué blanquearías? Pueden aplicar a esto a aquellos que son residentes de Argentina o fueron residentes de Argentina hasta el 31 de diciembre de 2023 para blanquear todo, pero si no sos residente de Argentina, puedes blanquear solamente bienes ubicados en Argentina o rentas obtenidas en Argentina, salvo efectivo. Se puede aplicar a
a este régimen solamente hasta el 30 de abril del 2025 y el Poder Ejecutivo lo puede extender hasta el 31 de julio de 2025. Y los que se adhieran, si lo hacen antes del 30 de septiembre, se les cobra una alícuota del 5%. Si se adhieren hasta el 1 de octubre, la alícuota es del 10% y después de esa fecha la alícuota va a ser del 15%, lo cual es bastante poco. Se puede meter moneda nacional o extranjera en efectivo, muebles o inmuebles, acciones, participaciones en fideicomisos o activos parecidos regulados por la CNB, créditos, activos cripto, etc. Salvo excepciones como por ejemplo si tus activos vienen de lugares que la GAFI los detecta como raros. La GAFI justamente es un organismo que controla el tema del blanqueo de capitales y de financiamiento de actividades que no puedo mencionar en el video. También hay una aclaración de que si blanqueas menos de $100.000 no pagas ningún impuesto, pero en el caso de que tengas que pagar un impuesto, sí o sí se tiene que pagar el 75% por adelantado. También, o sea, es para que entre plata rápido. Y además cuando se calcule este impuesto, la plata no cuenta para calcular la base del impuesto, sino que sobre la plata siempre vas a tener que pagar una alícuota del 5%, a menos que la utilices para pagar el propio impuesto, con lo cual queda eximida de impuestos. Y bueno, hay muchísimas más aclaraciones sobre quién paga impuestos, quién no, sobre qué se los paga y sobre qué no, pero bueno, el video sería eterno. Lo importante es que para que la gente blanquee activos, o sea, plata y cosas, se le bajan los impuestos, nada más. Después, al momento de blanquear, se van a tener muchísimas permisiones, o sea, la FIP te va a perseguir mucho menos, se te perdonan multas e impuestos por no haber blanqueado las cosas antes cuando correspondía, aunque obviamente con excepciones, pero si no fuiste residente fiscal argentino, todas estas permisiones no las vas a tener. Y en cualquier caso, si no haces bien todo el procedimiento que hay que hacer, te va a agarrar la FIP. Igual no todos pueden acceder al blanqueo, tenés algunas excepciones, como por ejemplo los condenados, los procesados, los empleados públicos y sus familiares. Me encanta que estén todos en la misma categoría, es excelente. Igual esto es una disposición del gobierno nacional, o sea, después las provincias te pueden cobrar los impuestos de siempre. Perdón si cambia mucho la iluminación del video, pasa que estoy grabando con luz natural y bueno, está atardeciendo. Ahora vamos con la reforma del impuesto a los bienes personales, otra de las más polémicas. La idea es que este es un impuesto que se le cobra a la gente que tiene mucha plata, o sea, a los ricos, pero sobre las cosas que tienen, no sobre lo que ganan, con lo cual es un impuesto que está recontra subestimado. Es como que te cobran impuestos sobre tus muebles, sobre tu auto o sobre tu casa. Probablemente, por más que el impuesto sea muy pequeño, suponete un 1%, capaz ya eso constituye la mitad de tu sueldo. O sea, sería el equivalente a un 50% de impuesto a las ganancias, un 1% de impuesto a los bienes personales, suponete. Bueno, primero que nada tenemos un régimen especial del impuesto a los bienes personales para aquellos que hicieron el blanqueo del que hablábamos antes, que aplica solamente para los que son residentes fiscales en Argentina o fueron. Y es opcional, o sea, pueden decidir tener el régimen para todos. Se puede aplicar hasta el 31 de julio de 2024, aunque el Poder Ejecutivo lo puede extender hasta el 30 de septiembre de 2024 y va a afectar por los periodos fiscales de 2024 a 2027. Y el cálculo de cuánto van a pagar, sinceramente, es un quilombo y no lo entiendo. Primero agarran solamente algunos activos y no todos y los multiplican por 4 y luego sobre esos que agarran otra parte y la multiplican por 5 y sobre esa parte cobran un 0,45% de impuesto o 0,5 dependiendo del caso. La verdad que es un quilombo, pero bueno, como no soy millonario no me importa. Interrumpo otra vez para hacerte acordar que si querés que mis videos se dejen de ver tan mal, puedes ayudarme con donaciones, te dejo los links en la descripción. Pero bueno, cuestión que el Estado te protege hasta 2038 de no pagar más de la alícuota que dice esta ley. O sea, si viene una provincia y te quiere cobrar un impuesto extra, no va a poder. Después tenemos la reforma de bienes personales en general, no solamente para los que hicieron el blanqueo anterior. Básicamente, primero que nada, suben el piso de quienes deberían pagar, o sea, del mínimo de dinero que tenés que tener para pagar este impuesto. El mínimo sube de 27 millones de pesos a 100 millones de pesos y quedan exentas las viviendas de hasta 350 millones de pesos, número que antes era de 136 millones de pesos. De hecho, para los interesados, bueno, les dejo directamente acá la tablita con todos los impuestos. Hoy está en 1,75% como máximo y esta ley dice que la alícuota se va a ir reduciendo de un máximo de 1,5% hasta un 0,25% a medida que pasen los años. Después, para los que cumplieron con el impuesto desde 2020 hasta 2022, se les reduce el impuesto un 0,5% desde 2023 hasta 2025. Y bueno, hasta acá la reforma de bienes personales. Es bastante sencillo. Y ahora viene la polémica entre todas las polémicas, que es la reforma del impuesto a las ganancias. Básicamente, si ganas cierta cantidad de plata, a partir de cierto monto, sobre todo lo extra que ganes, pagas un impuesto, un porcentaje. Bueno, primero que nada, de tus ganancias ya no se van a poder deducir horas extra, aguinaldos, fallos de caja, bonos por productividad, etc. De los cuales antes no podías deducir todo, pero una parte sí que podías. Aunque también se quitan un montón de actividades que antes sí contaban para el impuesto a las ganancias y ahora no cuentan más. Y por otro lado, las tarjetas, vales, viajes de recreo o gastos de educación familiar, mientras que los provea el empleador, ya no cuentan más tampoco para el impuesto a las ganancias. Y bueno, acá tenemos las modificaciones de las escalas, pero yo les voy a mostrar directamente la tabla completa que lo contempla todo. Es más escalonado, o sea, los saltos de una alícuota a otra son mucho menores. Y además, a partir del año fiscal 2025, esto se va a actualizar cada 6 meses por inflación. Y excepcionalmente se va a actualizar en septiembre de 2024 también por inflación. Después se elimina todo un capítulo de la ley de impuesto a las ganancias sobre cosas que las empresas tenían que pagar, que ahora ya no tienen que pagar. Una locura. Debe ser que igual esto no recaudaba un carajo, si no, no lo hubiesen quitado. Y bueno, varias cosas más, pero son detalles. Después tenemos que se aumenta el monotributo, pero se aumenta recontra por debajo de la inflación. Acá les dejo la tabla, pero bueno, es muy por debajo de la inflación. O sea, más gente
gente va a tener que pagar más que en el caso hipotético de que todo se actualice por inflación, lo cual nunca sucede, pero bueno. El precio máximo al que vos podías vender tus productos ahora se aumentó de 180.000 pesos a 385.000 pesos. También aumentan los aportes por obra social, que se puede ver acá en la tabla, y aumenta el aporte por jubilación y se deroga a la recontra mierda el monotributo social. Básicamente los monotributistas de categoría A, o sea que hacían muy poca plata, pagaban la mitad de los aportes sociales, no pagaban el impuesto al monotributo y tampoco pagaban la jubilación. Aunque bueno, igual el Congreso se comprometió a, después de que salga la ley, reemplazar este sistema que se está eliminando, el monotributo social, por otro sistema parecido. No sé. Y esto también se va a actualizar por inflación cada 6 meses. Y la mayoría de todas estas cosas entra en vigencia después de un mes de que salga la ley. Y ojo, porque el cambio que se viene ahora es excelente. Ahora, en las facturas va a aparecer el IVA, el impuesto al valor agregado. Y los locales, cuando pongan los precios, te tienen que poner el precio sin el IVA y los precios con el IVA. Y al lado del precio sin el IVA tiene que aparecer un texto que diga precios sin impuestos. Hermoso, excelente. Y por último, en cualquier servicio que provea el Estado que sea de libre acceso va a estar prohibido utilizar la palabra gratis. Estas últimas dos cosas entran en vigencia inmediatamente. Y por último, ultimísimo, hay un par de beneficios fiscales para pequeños comercios en el tema de los pagos electrónicos. Bueno, no sé, una boludez. Bueno, el paquete fiscal también es muy importante, como pueden ver hay muchos cambios, lo de ganancias, lo de bienes personales, lo del monotributo, el blanqueo también. Y bueno, yo en general estoy a favor de la mayoría de las cosas de la ley bases y del paquete fiscal, aunque hay algunas cosas que no me gustan, como por ejemplo el tema de que el monotributo se haya actualizado tan por debajo de la inflación. Pero bueno, este video, como ya les dije, no es tanto de opinión, sino de mostrarles qué cambios son los que hay. En todo caso, si quieren un video de opinión, bueno, me lo ponen en los comentarios. Pero recuerden que a esta ley se le dio media sanción en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores. ¿Qué tiene que suceder para que esta ley se apruebe o se rechace? Bueno, si los senadores la aprueban directamente ya es ley. Si los senadores la rechazan, no es ley y no se puede volver a tratar hasta el año que viene. Y por último, si el Senado le hace modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados, donde los diputados pueden aceptar las modificaciones y que salga con las modificaciones, o pueden rechazarlas y que salgan sin las modificaciones. Aunque si quieren rechazarlas, tienen que conseguir más votos que la cantidad de votos que consiguieron los senadores. Por ejemplo, si el 70% de los senadores votó modificaciones a la ley bases y los diputados rechazan las modificaciones con el 65% de los votos, la ley se aprueba con las modificaciones, porque los senadores consiguieron un porcentaje de votos mayor. Así que bueno, si te gustó el video, por favor compartilo y suscríbete, porque le habré dedicado como 40-50 horas a hacer este video. Y si querés que pueda mejorar la calidad de imagen y pueda hacer más y mejores videos, puedes hacerte miembro, donarme por Patreon o por Cafecito, te dejo todo en la descripción. Así que bueno, les mando saludos.